Comenzamos con nuestra segunda conferencia en el ciclo de conferencias La protección radiológica en México, que en este caso es accidentes radiológicos en México. Contamos con el placer de tener al maestro en ciencias Gustavo Molina, que es quien va a dar la plática. El maestro Gustavo es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Durango. Es maestro en ciencias en ingeniería nuclear por parte del Instituto Politécnico Nacional, certificado por el Registro Nacional de Tecnólogos de Radioprotección 2010, en el año 2018 en Estados Unidos y certificado por el ABHP en 1998, igual en Estados Unidos. Es gerente de seguridad radiológica del ININ. Anteriormente fue jefe del Departamento de Protección Radiológica en el mismo instituto. Antes de eso fue evaluador de sistemas de tratamiento de efluentes en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, jefe del área de ciclo de combustible nuclear en la misma comisión. También fue presidente de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica de 1993 a 1995 y ha participado en varias misiones de experto del IAEA, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en varios países sobre temas relacionados a la protección radiológica. Participó en la respuesta al accidente de Ciudad Juárez, del que ya nos platicó un poco la semana pasada el ingeniero Raúl. Fue líder del grupo de radiotrazador del ININ de 1997 hasta el año 2001 y tiene una larga trayectoria en protección radiológica, aplicaciones industriales de la radiación y gestión de desechos radiactivos. Les recuerdo un poquito la dinámica de estas videoconferencias. Va a durar unos 50 minutos con 10 minutos posteriores para preguntas. Para tener todos una mejor experiencia, les pedimos que mantengan micrófonos y cámaras apagados. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por medio del chat y al finalizar la presentación del maestro vamos a leer algunas de esas preguntas. Esta videoconferencia está siendo grabada, de modo que posteriormente podrán tenerla. Sin más, le dejo la palabra al maestro Gustavo. Muchas gracias, Jessy. Y gracias a la sociedad por invitarme a esta plática. Yo voy a desconectar mi video para concentrarnos en la presentación. Y bueno, el tema es interesante y polémico. Es una selección de accidentes radiológicos en México. Traté de poner los más importantes o los que yo tengo información también. Entonces empezamos. La siguiente, Jessy. Entonces, trataré de hacer un análisis del contexto en que ocurrieron, de sus causas y de las mejoras que ayudarían a reducir tanto consecuencias como su probabilidad de ocurrencia. La siguiente. Bueno, el primer accidente, digamos, de importancia y que fue para la época en que ocurrió, el accidente más serio en el ámbito de la radiación industrial, que fue el accidente de Tula en 1962. Este accidente, la verdad es que yo vi una información, sin embargo, no la conseguí. Mucha de la información que estoy presentando aquí es información que nos dio de primera mano José Telich cuando yo era estudiante de la maestría. José Telich fue uno de los primeros respondedores a este accidente. Y bueno, esto ocurrió en marzo de 1962. El velador de una compañía de radiografía industrial, donde tenía almacenado una fuente de 5 curie de cobalto 60, la sustrajo pensando que tenía mucho valor y la llevó a su casa.
la colocó en un vaso de la cocina. Después, cuando lo encontraron meses después, el vaso estaba ennegrecido por la radiación. En abril y agosto, después de estar un tiempo en la casa, todos los integrantes de la familia se enfermaron, incluyendo a la esposa embarazada, 2 hijos, un niño y una niña, y la suegra que fue a cuidar a los enfermos. Todos se pusieron mal. Este, el único que, bueno, al final todos murieron, y el único que se salvó fue el padre, porque el padre, pues era velador y se la pasaba mucho tiempo fuera, ¿no? Entonces el único que subió de toda la familia fue el padre. Nos contaba José Telich que él fue a buscarlo al señor porque el personal del IMSS que atendió a la familia sospechó síndrome de radiación. Entonces avisaron a las autoridades. En esa época estaba el INEN, el equivalente al ININ. Y en aquella época el INEN concentraba las labores de órgano regulador y promotor de la energía nuclear, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, José Tellez nos comentó que él fue a buscar al velador y lo encontró en una cantina. Entonces, ya le explicó qué estaba pasando y, bueno, ya finalmente resolvieron todo lo que pasó en el accidente. Ya no pudieron salvar a la familia, pero este hombre, pues, finalmente se salvó porque no estuvo tan expuesto, ¿no? Eh, Estamos hablando de 1962. Entonces, en aquella época, pues no había reglamentación. Había un grupo más o menos fuerte de Ciudad Radiológica que estaba liderado por Jorge Albaz. Jorge Albaz llegó a México en 1952 con una maestría en física médica en Texas. Y en ese grupo era gente muy, muy capaz. Yo conocí a algunos de ellos. Les puedo mencionar, bueno, tanto a Jorge Albaz como a José Tevich, pero también estaba Carlos Armendáriz, estaba Rebeca Nullman. Había gente muy, muy capaz que después fueron los que pues, pasaron los conocimientos a la siguiente generación, ¿no? Entonces, las causas del accidente, obviamente, es falta de entrenamiento del personal, no sabían de qué se trataba, sobre todo el velador, no tenían ni idea de lo que estaba cuidando. Y por pronto, también podemos decir que tenía una seguridad física deficiente. También había poca supervisión, pasaron varios meses sin que se dieran cuenta de la ausencia de la fuente. Y algo también es importante, la ausencia de reglamentación. Había el INEN y la gente que les menciono tenía guías de trabajo y tenía cosas así, pero en realidad es una reglamentación, era una forma de orientación, pero no llegaba a reglamentación. Y la que sigue, por favor. Bueno, después de esta época hubo varios accidentes con fuentes de radiación industrial. Yo vi un informe una presentación en el 1993 en el Congreso de Zacatecas de la Conferencia Internacional, pero no pude conseguir el documento, pero menciono que en esa época hubo, digamos, del 62 al 85 ocurrieron accidentes de fuentes de radiación industrial que ocasionaron varios muertos. Y en esa época las causales de estos accidentes fueron, por una parte, los mecanismos de, para mover la fuente en la manguera para exposición y luego retraerlo al blindaje, pues no estaban tan desarrollados, entonces esto ocasionaba que se desconectaran con relativa facilidad. Entonces, una de las causas de esos accidentes era un diseño eficiente del mecanismo de exposición y retracción. También deficiente entrenamiento. Yo conocí en la maestría a un compañero que venía de radiografía industrial
trabajaba en radiación industrial, y otro compañero posteriormente me uní que venía de otra compañía de radiación industrial. Entonces, este, eh, en esa época no había mucha, digamos, supervisión, no había una... Era un poco laxo el control de las fuentes, el control de la exposición de estas en el trabajo. Y también era laxo el entrenamiento, laxo el, el uso de detectores de radiación, etcétera. O sea, había, digamos, muchas cosas que causaban al final ese tipo de accidentes, ¿no? Esto se evitó a partir más o menos de 1990, yo creo que o antes, un poco antes, dejó de haber este tipo de accidentes y en ese momento, eh, hasta donde sé, ya no ha habido accidentes con fuentes de radiación industrial. Obviamente había carencia de reglamentación y pocas medidas de inspección y coerción por parte del órgano regulador, que es una consecuencia de que no había reglamentación, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este accidente es el accidente de Ciudad Juárez en 1983. Yo en esa época acababa de entrar al grupo de protección biológica. Yo venía de ser evaluador de sistema de tratamiento de frentes de la Central Laguna Verde. Y entonces me ofrecieron irme al grupo de protección biológica y fue para mí un cambio muy importante en mi vida profesional. Entonces, empezamos con el accidente. Esta, la fuente involucrada fue una fuente que se importó de Estados Unidos, de una compañía que se llamaba X-Ray Equipment Corporation. Esta compañía era la dueña de la fuente, que es una fuente de teleterapia, marca Picker. Y fue un acto pues ilegal porque la fuente fue dada de baja por el organismo regulador en Estados Unidos, que a nivel federal es la NRC y a nivel local con estados grandes como Texas es el departamento, era y sigue siendo el Departamento de Salud de Texas. Entonces ellos detectaron que el brazo T de la unidad era defectuoso, había desarrollado fracturas en una de ellas y había matado a un paciente porque se rompió y se cayó encima del paciente y lo mató, ¿no? Entonces todas esas unidades fueron eh, sacadas de operación. Una de ellas es esta. Y en lugar de mandarla a desecho, se la vendieron a un mexicanito. Y eso es un acto verdaderamente criminal porque pues te están vendiendo un aparato peligroso. Bueno, esa es la historia de la fuente. Llegó a México el 25 de noviembre del 77 y estuvo almacenada por todos estos años, ¿no? Del 77 al 83. El día 6 de diciembre eh, estimamos que la fuente se abrió y se vendió en un depósito de chatarra. ¿Por qué lo estimamos? Porque analizamos todas las órdenes de remisión del yonque, perdón, todos los papeles donde ellos estaban comprando material, y entonces el día 6 aparece la contaminación y luego va disminuyendo. Por eso fijamos el día 6 de diciembre como la fecha más probable en que empezó el accidente, ¿no? Entonces un técnico, un señor que se llamaba Vicente Sotelo, abrió la fuente. No sabemos bien si la instruyeron o fue de iniciativa propia. Él extrajo la fuente del blindaje. El blindaje era de plomo y el cilindro donde estaba colocada la fuente para poner y blindar era de tungsteno. Entonces él sacó el cilindro interior de tungsteno y lo subió a una camioneta del hospital y lo fue a vender a un depósito que se llamaba el Yonke Fénix. Creo que todavía se llama así, pero ya no está donde estaba antes, ¿no? Entonces, él se lleva el cilindro con la fuente, lo sube a la camioneta y lo va a vender.
En algún punto del trayecto, él pica con un desarmador la ventanita de la fuente, que tiene más o menos como unos 3,5 centímetros de diámetro, son dos laminitas de acero inoxidable. Entonces las pica con un desarmador, por curiosidad, y empieza la dispersión de peles de cobalto. Los peles de cobalto son cilindritos de 1 milímetro de alto por 1 milímetro de diámetro. Y en la fuente cabían aproximadamente 6,000 de estos este, cilindritos, ¿no? En promedio, cada uno tenía en ese momento del orden de 72,000 curis. Bueno, esto lo hizo en la camioneta porque la camioneta la dejó con aproximadamente 60 curis de cobalto, de los 450 que en ese momento había en la fuente. Bueno, entonces fue a vender el cilindro. Cuando regresó se le descompuso la camioneta. No nos dijo dónde, pero eh, después se la llevó a su lugar, donde él vivía en la calle de Aldama, entre las calles de Azucenas y Gardenias. Entonces, perdón, la descompostura ocurrió después de que regresó de vender la fuente. Y se le descompuso, más bien le robaron la batería, porque era una zona medio populachera en esa época. Y entonces, pues, la camioneta quedó parada desde el día 6 hasta el día 26 de enero que la localizamos nosotros. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, en enero de 1984 se exportaban a Estados Unidos varillas para la construcción y bases metálicas para mesas. Sin embargo, el ingeniero Timaraña con el doctor Martínez Lugo encontraron que a partir del día 12 de diciembre ya había contaminación en la fundidora más importante que le compraba John T. Phoenix, que era Aceros de Chihuahua, Achiza. Ahora, el John T. Phoenix no era un depósito chiquito de chatarra, era el principal distribuidor de chatarra. Yo pienso que al menos en esa zona, ellos vendían del orden de miles de toneladas mensualmente de chatarra. Entonces era un depósito grande que se manejaba de manera industrial. Bueno, entonces, si en enero ya estaban exportando varillas y bases metálicas de mesas a Estados Unidos, el día 16 de enero, un camión con varilla procedente de México pasó por error frente a la entrada del Laboratorio Nacional de Los Álamos. En ese momento el laboratorio tenía un detector de radiación conectado a una cámara fotográfica. Pero como este era un camión y ellos esperaban tener vehículos, pues no lograron tomarle la foto al camión. O sea, le tomaron la foto a un costado, sin identificar las placas, solamente un camión. Entonces avisaron al Departamento de Salud de Nuevo México y ellos empezaron a buscar al camión. Esto fue los días 17 y 18 de enero. Entonces, los investigadores estadounidenses lo rastrearon y lo encontraron. Pues ya preguntaron de dónde venía la varilla, pues se dieron cuenta que era de Chihuahua. Al día siguiente, temprano, el Departamento de Salud de Texas, yo platiqué con los investigadores estadounidenses, ellos me platicaron algunas de las cosas que les pasaron, ¿no? Al día siguiente le avisaron, hablaron a la CNS, informando que habían encontrado varilla radiactiva procedente de Chihuahua. Después habló también la NRC, confirmando lo anterior y indicando que posiblemente estamos con una contaminación de cobalto de centro. La siguiente, Jessy. Luego, eso fue el 19. Ese mismo día salió
a la ciudad de Chihuahua para iniciar la investigación el ingeniero Ortiz Magaña y Rafael Martínez Lugo. Al día siguiente salió otro grupo. El grupo fue en la mañana el Hermenegildo Maldonado, que era digamos, un profesionista muy experimentado para esa época, y en la noche pidió apoyo con un equipo. Yo en esa época acababa de entrar al grupo, no era experto, digamos, y yo le llevé un equipo de yoduro de sodio para iniciar búsquedas con un equipo más sensible, ¿no? Eso fue el día 20 en la noche, cuando yo llegué, el Hermenegildo llegó al mediodía. Al día siguiente, el día 21, el ingeniero Ortiz Magaña y el doctor Martínez Lugo confirmaron que se trataba de contaminación con cobalto 60, porque llevaban un espectrómetro gamma con un yoduro de sodio. Ese mismo día, Hermenegildo y yo, con el apoyo del dueño del yonque, nos llevó a la maquiladora Falcone Juárez a checar, porque obviamente él sabía que era de sus compradores de chatarra, y pues encontramos que las instalaciones estaban contaminadas. Había, donde recibían la chatarra, había varios peles de cobalto, y entonces nos tardamos algunos días, 2 días, en descontaminar la, la fábrica esta de bases de mesa, ¿no? Esas bases de mesa se fueron a todos los estados de Estados Unidos, Hawái, nos comentaron incluso llegó hasta Saudi Arabia, las dichosas bases contaminadas. Bueno, al día siguiente, el día 22, nosotros encontramos en las calles de Ciudad Juárez pellets. Y entonces, recuerdo que nos bajamos del coche y empezamos a recolectar la tierra, pues donde estaba la indicación de radioactividad. Entonces empezamos a separar, no llegamos a ver los pellets, pero sí llegamos a tener un montoncito de arena de unos 3 centímetros de diámetro, y esa fue la indicación de que la contaminación estaba concentrada en cantidades muy, muy pequeñitas, ¿no? Bueno, como les dije, revisamos los recibos de compra del yonque y encontramos que la contaminación empezó el día 6 de diciembre. ¿A qué sigue, Jessy? El día 23, empezamos las labores de contaminación y terminaron 2 días. El 24 de enero empezó el rastreo de material reactivo en Ciudad Juárez. El día 26, fuimos a visitar al presidente municipal de Ciudad Juárez. La razón es de que desde que llegamos nosotros teníamos encima un enjambre de periodistas que nos acompañaban a todos lados, y todos los días había mensajes de la prensa, en televisión, en periódicos, y entonces nosotros, pues, básicamente tratábamos de no abrir mucho la boca porque eh, podíamos decir cosas que podían, en lugar de ayudar, complicar la situación. Entonces fuimos a hablar con el presidente municipal. Esa vez fuimos el ingeniero Ortiz Magaña, el ingeniero Maldonado, y yo me colé a la reunión. Fue el dueño del yonque Fénix, que había sido tesorero del municipio y conocía al presidente municipal. Y entonces nos recibió el presidente, que era Francisco Barrio Terrazas. Sin embargo, ¿sí? Gustavo, disculpa que te interrumpa. Sí. Mencionan varios de los participantes que Sí. no te escuchan bien, que si puedes acercarte un poco más al micrófono o hablar un poco más fuerte. De acuerdo. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. Ok. Bueno, entonces, ese día nos fuimos en la noche, eran posiblemente las 9 de la noche, y fuimos a hablar con el presidente municipal de Ciudad Juárez. Entonces,
muy amable nos atendió, pero cuando íbamos rumbo a la presidencia, el ingeniero Ortiz Magaña llevaba un detector de iodo de sodio muy sensible y con bocina. Entonces, desde aproximadamente 1 kilómetro antes de llegar a la presidencia, ya venía el equipo avisando que había niveles de radiación altos. Fíjense, 1 kilómetro antes. Entonces fuimos a hablar con el presidente, nos trató muy bien, nos ofreció todo el apoyo que requiriéramos. Y el ingeniero Ortiz Magaña mandó a 2 compañeros a buscar el origen de la fuente, ¿no? De la radiación. Entonces, cuando salimos de la reunión, ya nos tenían noticias de que había una zona muy radiactiva. Y entonces, fuimos a constatar, pues, los niveles eran muy, muy altos. Teníamos fácilmente 1000 renges por hora en hacer casi pegado al fondo de la caja de la camioneta. Y por ahí van a ver ustedes los levantamientos de niveles. A 1 metro de la caja había niveles de algo así como 50 renges por hora. Y eso estaba estacionado en la calle. Entonces yo en mi novatez pensé que la cosa iba a estar muy complicada. Sin embargo, lo que salvó a esta gente es que las paredes de las casas eran de adobe, eran 30 centímetros de espesor, y las casas de adobe no les ponen ventanales muy grandes porque no resisten. Eso fue una gran ventaja, eso realmente pienso yo que lo salvó de tener consecuencias más serias, ¿no? Bueno, eso fue el día 26. El día 2 de febrero se hizo una inspección con un helicóptero y el mismo detector de iodo de sodio sobre Ciudad Juárez. Se localizó un área cercana a, bueno, se encontró lo que ya sabíamos, ¿no? El Yonke Fénix, pues con niveles muy altos, pero se encontró otra área a las afueras de la ciudad, donde estaba la fábrica de bases de mesa, Falcon de Juárez. Y bueno, eso fue el día 2. El día 3 se inició la búsqueda de varilla contaminada con la lista de distribuidores de Achiza y se inició la descontaminación del depósito de Yonke Fénix. No crean que fue algo muy formal, simplemente con una máquina se empujó la tierra superficial para que no estuviera sobre las oficinas, porque nosotros íbamos a las oficinas y estaban los niveles altísimos. Entonces, al empezar a mover tierra, lo que hicimos fue bajar los niveles de radiación en las oficinas para poder trabajar, ¿no? Luego, pero antes debo decir que se me olvidó mencionar, el día 26 que se encontró la camioneta, no se podía dejar la camioneta ahí a media calle, ¿no? Entonces, con el apoyo de la policía, el ingeniero Ortiz Magaña organizó el traslado de la camioneta a un terreno baldío, que era una especie de parque, que se llama el Chamizal, todavía existe, y se rodeó, se puso vigilancia para que no se acercara la gente. También están esos niveles de radiación en el informe del accidente. Ok, entonces, tener 60 curis al aire es unos niveles altísimos. Entonces, para bajar los niveles, el día 14 de febrero, como 3 semanas después, se llenó de concreto para blindar en lo posible los niveles de radiación. El día 17 de febrero encontramos el cilindro interno de la unidad de terapia. El cilindro interno, les comenté que era tungsteno, entonces no se podía atraer con el imán con el que movían la chatarra en el Yonke Fénix, porque era tungsteno. El tungsteno no tiene propiedades magnéticas. Entonces nomás estaba girando ahí con el movimiento y pues, se le salieron casi todos los 450 curis. Solamente quedaron 5 curis. Entonces encontramos la unidad, el cilindro de la unidad, ¿no? El 1 de marzo se trasladó la camioneta del lugar donde estaba a las afueras de la ciudad, un terreno que tenía
el Yonke Fénix, cercano a la prisión, al Cerezo. La que sigue, por favor. Entonces, miren, la primera imagen aquí a la izquierda es donde estaba la camioneta. Un poquito cerca del puente, hacia la derecha, estaba la presidencia municipal. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presidencia, veníamos del oriente y fuimos viendo cómo aumentaban los niveles de radiación. Aquí están los niveles de radiación más o menos a 1 metro del piso que tenía la camioneta. Si se fijan, por ahí andan como 54 Roentgens por hora. Con esas mediciones y otras que hicimos al momento de encontrar la camioneta, hicimos una reconstrucción de los días que estuvo, que fueron 40 días, 10 en un lado y otros 30 en otro. Hicimos una reconstrucción de los niveles de isodosis que pudiera haber tenido la población sin tomar en cuenta el blindaje de las casas, y estos fueron los resultados, ¿no? Fue muy interesante porque hicimos una reconstrucción bastante divertida. En la última a la derecha son los compañeros buscando y recogiendo peles en las calles de Ciudad Juárez. La foto está muy viejita, así que no me alcanza a ver muy bien. Yo la saqué de unas diapositivas que tenía ahí guardadas. Ok. La mayor parte de las fotos que aún quedan, supongo que están en la comisión. Pero, bueno, yo armé esto con la información que yo tenía. Del 18 al 20 de marzo, un helicóptero del Departamento de Energía, en realidad no era de ellos, era un contratista de ellos. Estaba equipado con detectores de alta sensibilidad, eran de de sodio, pero no era un cristal chiquito, eran del orden de unos, yo ahorita recuerdo el valor de 30 litros de yoduro de sodio, realmente súper sensible este equipo. Después se fue, bueno, el 18 y 20 se fueron a Ciudad Juárez. El 21 se fueron a Chihuahua y se fueron también rastreando a lo largo de la carretera. Encontraron varios pellets sobre la carretera, Chihuahua y Ciudad Juárez. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, yo diría que hasta ahí fue la primera etapa de las respuestas, donde ya se logró identificar todas las fuentes importantes que pueden causar daño a la población, y lo que quedaba eran fuentes pequeñas, pellets, varilla, que no podían causar, digamos, efectos deterministas en la población, que sin embargo teníamos que recuperar todo eso y mitigar las consecuencias del accidente, pero ya la fase inicial yo diría que ya había terminado, ¿no? Entonces, cuando se iniciaron las actividades de recuperación, pues ya ver que la población no estuviera en riesgo, darles indicativos, retirar la varilla fuera de ciertos límites en las construcciones, estableciendo criterios de remoción, evitar la distribución de la varilla y materiales contaminados, recuperar todos los que se han distribuido, evitar exposiciones adicionales y disponer los materiales recuperados en forma segura. A la izquierda, la primera, perdón, atrás ya sí, no se ve muy bien, pero aquí estamos en el Yonke Fénix, recuperando tierra contaminada y pellets en contenedores que eran básicamente barriles de concreto con un blindaje interno con un blindaje de concreto. El factor de transmisión no era muy bueno, o sea, el factor de protección era como de 2. Entonces, sin embargo, nos permitió poner ahí de 1 a 2 curis de cobalto y sacamos desde ahí como del orden de 180 a 200 barriles con pellets de cobalto, ¿no? Al final de cada día subíamos a hacer levantamiento de niveles en toda la periferia del predio. La última es cuando estaba ya descontaminado. La que sigue, por favor. Nosotros tuvimos que buscar dónde disponer esos materiales. La ventaja es de que la vida media es relativamente corta. El cobalto se oxida. Generalmente el óxido es bastante retenible por el medio ambiente.
Y entonces hicimos modelaciones, mediciones y demás. Y el estimado es que el cobalto metido en una, eh, digamos, dentro del agua, en el manto freático, tardaría del orden de cientos de años en atravesar 200 metros que tenían de distancia donde estaba depositado hacia la primera barrera del predio, ¿no? Entonces, adicionalmente, el ingeniero Martín Magaña consideró que era importante proteger el material porque estamos hablando de que posiblemente unos 2 millones de dólares en, en varilla, y no solamente se trataba de proteger a la población por el tema de la migración del cobalto, sino además se trataba de proteger a la varilla de robo. Entonces lo que se hizo fue poner cajones de concreto que evitaran el robo de las varillas. Entonces, la foto a la izquierda son las trincheras que se hicieron para depositar todos los materiales. A la derecha está una foto satelital, sacada de YouTube. Y eso fue lo que se hizo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues hubo personas irradiadas a niveles bastante altos. Afortunadamente fue el tiempo de exposición bastante largo. Estamos hablando del 6 de diciembre al 20 de enero. Estamos hablando de 40 días, 40 y tantos días, mes y medio, digamos. Y eso fue lo que a mucha gente le salvó la vida, porque si se fijan aquí, hubo personas que recibieron 550 RATs, otra ahí 390, otra 310. Esta de 550, si los hubiera recibido de golpe, yo creo que no la contaba, ¿eh? Y bueno, de ahí para abajo, por los demás trabajadores y alguna gente de la calle, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una distribución de volumen y actividad que se depositó en la piedra. La que sigue, por favor. Ok. Causa del accidente. Pues la principal me parece a mí que es ausencia de normatividad. La CNS se formó en 79 y otorgaba licencias de uso y posición, pero no ve reglamentación que, o sea, no tenía la suficiente fuerza para controlar a los usuarios, o sea, era limitada las capacidades de control que tenía la comisión, ¿no? Y esto pues, le pasaba lo mismo al INE. No había controles ni avisos multinacionales. Eso se instauró entre México y Estados Unidos a raíz del accidente. Igual, a raíz del accidente se hizo el Reglamento General de Ciudadela, que todavía es vigente, ¿no? Y bueno, también una de las causas es un acto criminal del exportador de Estados Unidos. Él tenía instrucción de deshacerse la fuente, pero no vendiéndola, ¿no? Sino mandándola a un cementerio. La que sigue, por favor. Bueno, cambiamos de accidente. Voy a mencionar un pequeño accidente que tuvimos ahí en el. Digo pequeño porque tuvo solamente una sobreexposición. Y bueno, esto empezó en 1998. Por algún motivo, nuestro director le pareció que eran innecesarias las auditorías e inspecciones internas de protección biológica y pues las suspendió. Casi inmediatamente hubo una transferencia no autorizada de una fuente de plutonio de medio gramo que era un patrón y que estaba en una cápsula de vidrio inerte, ¿sí? Y entonces se transfirió de un departamento a otro sin permiso de la comisión y sin que la licencia amparara la cantidad que estaba eh, transfiriendo al otro área, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí hay un paréntesis. El plutonio es
uno de los elementos más radiotóxicos que hay. Entre ellos está, bueno, el mismo plutonio, está algunos isótopos del americio. Los transurgánicos en general son muy radiotóxicos, ¿no? Bueno, a fines del 98 hasta enero del 99, el investigador que recibió la fuente disolvió 0.15 gramos en ácido nítrico. Para hacerlo, pues, tuvo que romper la cápsula de vidrio, ¿no? El día 14 del 2003, o sea, estamos hablando de 5 años después, un técnico encontró contaminación en el laboratorio. Se realizó un análisis isotópico por espectrometría gamma por ellos mismos, pero no identificaron elementos. Y limpiaron donde había la contaminación. Pero el encargado de zoológica se puso abusado y envió una muestra a analizar a la gerencia de seguridad biológica. Entonces, por espectrometría gamma, encontró nuestra analista principal, la ingeniera Esperanza Quintero, que era americio 241. Cuando se separa el plutonio del uranio en una planta de reprocesamiento, se separan todo el plutonio. El plutonio es el 239, es el 240, 241 y 242. El 242 decae a americio 242 y el plutonio 241 decae a americio 241. Entonces, como ustedes ven una mezcla de plutonio, pues se van a encontrar por decaimiento tanto americio 241 como 242. El 241 tiene una emisión gamma de 60 keV, 59 keV, con un yield aproximadamente de 30 y tantos por ciento, ¿no? Entonces cierro paréntesis. Entonces se envió la muestra y se encontró pues que era americio. En cuanto nos avisan que es americio 241, inmediatamente nos damos cuenta que es un isótopo muy radiotóxico también. Y fue un compañero, el mejor técnico que tenía yo en ese momento, y encontró en la tarja y en el piso y en otros puntos del laboratorio contaminación de 30.000 cuentas. Y él inmediatamente me informó que pues, era un emisor alfa, porque las alfas se detienen con un papel. Ustedes ponen un papel entre el detector y la superficie, y pues se detiene el conteo, ¿no? Quiere decir que son alfa. Y eso lo hizo con un detector tipo panqué. Entonces, me avisa, voy para allá y cerramos el laboratorio para ver qué isótopo es, hasta dónde llegó, y bueno, para investigar la que sigue, por favor. El día 18 de ese mes, revisamos los cubículos, las casas, áreas de trabajo de los involucrados. Encontramos contaminación en 2 cubículos del encargado, en objetos de él, como la manga de su bata, teclado de su computadora y otros objetos. Mandamos a contar el cuerpo entero y no encontramos nada. La razón es muy simple. La sensibilidad de la Cuscan 2 no es muy buena porque hay muy pocas emisiones gamma, ¿no? Entonces no detectamos nada. Pero sin embargo nosotros teníamos ahí una herencia de 2 detectores de planos de germanio hiperpuro que habíamos comprado para habilitar un detector de pulmón en la planta de combustibles del INI. Y entonces ya pudimos medir la actividad en la persona a la que podíamos medir. Después, el director del instituto, que era el ingeniero Ortiz Magaña, acordó hacer una medición en Los Álamos. Tenemos un acuerdo con Los Álamos. Entonces, mandamos a la persona expuesta y confirmó lo que nosotros habíamos medido. Habíamos medido la misma actividad, tanto aquí como en Los Álamos, con nuestros detectores planos, pero ellos tenían adicionalmente una cosa que nosotros no teníamos, que era
la medición por excretas, ¿no? Por el ensayo. También habilitamos medidores de la planta para medir contaminación alfa en aire, los CAMs, Continuous Air Monitors. La que sigue, por favor. Bueno, las consecuencias es de que pues, tuvimos 2 años de paro en ese laboratorio, un trabajador sobreexpuesto y pues gases de contaminación. Si se fijan, no son unas consecuencias muy graves. Sin embargo, tuvimos suerte de que encontramos la fuente antes de que se oxidara más. El plutonio se oxida y se vuelve, decía Menegildo, airborne, particulado en aire, ¿no? Entonces el laboratorio estaba contaminado no solamente del piso y la taza, estaba contaminado todo el techo, vidrios, todo, porque el plutonio se mueve y se pega a las superficies. Eso fue 2 años de mucho trabajo de los integrantes del laboratorio y gente que estaba, digamos, en ese momento haciendo labores de apoyo, de supervisión. Pero bueno, 2 años de mucho esfuerzo para descontaminar, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el último accidente del que voy a hablar es el accidente de Huipoxtla. Yo casi no participé en él, pero les voy a decir qué pasó. El día 2 de diciembre de 2013, a las 2 de la mañana, un vehículo de la empresa ARSA, con una fuente de teleterapia de 2.545 curis en ese momento, de cobalto 60, fue robado de una gasolinera de Tepojaco, Estado de México. Notificaron a las 8 de la mañana de ese mismo día a la CNS. Y a la gente de CNS inmediatamente hace una notificación a la población para alertarlo, ¿no? De que hay una fuente extraviada o perdida o lo que sea, ¿no? El día 4 de diciembre, después de la notificación ciudadana, y los equipos de respuesta local les notificaron a la Sedena, en particular, me parece que notificaron, de la localización del cabezal en Hueypocla, Estado de México. Pero no estaba la fuente radiactiva, estaba sin la fuente, de puro blindaje de plomo. Esta fue posteriormente localizada en un terreno baldío aproximadamente a 1 kilómetro del lugar. Arriba está la camión que se robaron, abajo está la fuente, el blindaje de la fuente sin la fuente, y de más abajo está el blindaje con un robot, y lo que sostiene ahí, ese cilindro largo, es donde está la fuente, ¿no? La que sigue, por favor. El día 5 de diciembre se localizó la fuente y se aisló para proteger a la población de las fuerzas y de las fuerzas de respuesta, ¿no? El día 6 de diciembre, en un viernes, se planeó la estrategia de recuperación de la fuente y se acordó utilizar un blindaje LINI con capacidad para 200.000 curis de cobalto 60, un factor de transmisión de aproximadamente 1 millón, quiere decir que la protección reduce el nivel de radiación 1 millón de veces, pero requería una modificación sustancial porque el vástago de la fuente tenía el doble de longitud del blindaje. El blindaje es para fuentes de irradiadores, que tienen una longitud de 45 centímetros. Y el vástago tenía 90 centímetros, entonces tenía el doble, ¿no? Había que agregarle un blindaje adicional. Finalmente, yo fui a una de las reuniones del día 6. El día, me equivoqué, bueno, aquí tengo yo el día 6, pero no, fue como el día 8. Tengo un error aquí. Creo que fue el día 8, como el 10. ¿Quién yo confirmó? La fuente fue colocada en su blindaje y enviada al INI para su control. Yo entiendo que no se trató de poner el vástago dentro del blindaje, porque podía estar golpeado y en esas circunstancias es muy difícil atinarle al hueco para colocarla. Entonces mejor se puso el blindaje de 200.000 curis y se envió al INI para hacer ya con calma y con toda seguridad la incorporación del vástago en el blindaje, ¿no? Pero eso ya se hizo en un ambiente controlado en las celdas calientes que tiene el instituto. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué consecuencias tuvimos? Los 2 irradiados, ¿no? Entiendo que uno murió, el segundo, y
el joven de 17 años sobrevivió, pero tuvo una quemadura bastante fuerte en una pierna, ¿no? Ok, la que sigue. Desde mi punto de vista, las causas del accidente fueron pues una falta de entrenamiento en seguridad física y no solamente de entrenamiento, sino de identificar los riesgos. No tenemos, y lo seguimos sin tener, una medición de riesgos para poder reaccionar de manera adecuada a la zona de riesgo. Entonces, la persona que llevaba la camioneta con la fuente no se percató que estaba entrando a una zona de mucho riesgo de robo de vehículos. Y también él, digamos, subestimó el riesgo de cualquier manera, aunque uno vaya a una zona de bajo riesgo, pues no se expone llevando una fuente tan peligrosa, así como se expuso, ¿no? Otra cosa que había en ese momento es que faltaba reglamentación de transporte. Eso ya se corrigió. Y la parte de seguridad física pienso que también se está corrigiendo. La que sigue, por favor. Como comentario verbal y colorario a la plática, yo diría que hay accidentes que no se pueden evitar, pero la gran mayoría sí se pueden evitar y sus consecuencias. Por lo tanto, es necesario hacer un esfuerzo mayor para anticipar su ocurrencia y prepararse para evitarlo. Es evidente que un mejor entrenamiento y capacitación pues ayudan a reducir que ocurran los accidentes. También una mejor reglamentación y su observancia. Y por otro lado, pues un mejor análisis de accidentes. Yo pienso que es muy importante que la gente conozca y pueda hacer mejores análisis de accidentes para estar preparados para ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es la última. Sí, es la última. Bueno, pues siendo la última, pasamos entonces a la parte de preguntas. Primero, pregunta Beatriz Hernández. ¿Qué beneficio aportaron los accidentes para las regulaciones o protocolos de seguridad radiológica en México? Betty, tocas un punto bastante complicado. En principio, las cosas deberían hacer porque los especialistas recomendamos que se hagan tal o cual norma, reglamento, ley. Sin embargo, eso no sucede así. Desafortunadamente, tienen que pasar cosas para que reaccionen los políticos y hagan lo que finalmente deberían hacer sin necesidad de accidentes. El Reglamento General de Seguridad Lógica fue publicado en noviembre del 88 y fue gracias a que pasó el accidente de Ciudad Juárez que se logró la publicación. El señor Ortiz Mañana tenía años, sino décadas, tratando de hacer el reglamento. Gracias al accidente se pudo publicar. El reglamento de transporte que tiene actualmente el país también fue producto del accidente de Huepoxtla. No deberíamos de reaccionar, sino deberíamos ser proactivos, hacer las cosas porque como país o como sociedad nos conviene hacerlas, pero no funcionamos así, desafortunadamente. Gracias. Después, pregunta Melina. En el caso del accidente del ININ, si se determinó lo que recibió, la dosis que recibió el trabajador. Sí, claro. No tengo aquí el dato, sí lo tengo. Pero la dosis que él va a recibir como consecuencia del accidente es del orden de unos 10 REMS, ¿ok? Pero no la va a recibir de golpe, porque la vida media del glutonio 239 en superficie de huesos es muy larga. Él va a recibir esa dosis posiblemente a lo largo de su vida, lo cual significa que aunque es técnicamente una sobreexposición, año con año él va a recibir una dosis muy pequeña, ¿ok? Y lo más seguro es que no tenga ninguna consecuencia en su salud. Ok, después nos pregunta Laura Vargas, bueno, te pregunta a ti, ¿cómo es el protocolo de descontaminación en un lugar que ha estado expuesto tanto tiempo a la contaminación?
pues igual que uno que ha estado poco tiempo, o sea, de lo que se trata es de remover la contaminación, quitarla. Hay muchas técnicas, hay técnicas simples como lavarlas. Depende del material, porque hay materiales que son este, muy difíciles, o superficies también que son muy difíciles. Son superficies porosas, pues el material se mete y es muy difícil de quitar. Lo primero que se intenta pues es agua y jabón, ¿no? Eh, Sobre todo para superficies de personas, de piel. Pero luego se va uno metiendo con técnicas un poco más complejas. Hay desde lijas, hay técnicas electroquímicas, hay sustancias un poco más agresivas como permanganato de potasio, etcétera. Hay una serie de técnicas. Lo importante también es que hay que estar midiendo continuamente para ver qué tanto una técnica funciona o no. Eh, Creo que incluso hay sustancias que venden comercialmente para hacer descontaminación. Ok, pregunta Sergio Suárez, ¿qué tan importante y conveniente es difundir los aspectos básicos de la protección radiológica a toda la población para enterarlos y a la vez protegerlos de este tipo de eventos? Bueno, eso es un buen deseo. Yo creo que todo el conocimiento es conveniente difundirlo. Sin embargo, hay conocimientos muy especializados en donde la población puede tener interés, puede aprender cosas, pero requieren cierto entrenamiento o ciertos conocimientos básicos para entender. Una de las cosas que es complicado es justamente la parte física de la protección radiológica, y aunque tratemos de difundirlo, pues la gente va a, a captar las cosas más básicas. Este, yo creo que es un buen deseo y hay que hacer un esfuerzo todos por difundir estas cosas, conocimiento de protección lógica. Sin embargo, creo que hay dos cosas. Una, mejorar la información que tenga, sobre todo información fidedigna, información que tenga la población acceso, y la otra, mejorar la información que tienen los especialistas de este campo, ¿no? Sí. Bueno, nos pregunta Luis Obando, ¿existe algún protocolo para el entierro de personas fallecidas a causa de un accidente radiológico? Este, pues no que yo sepa, salvo cuidar los aspectos de protección lógica si está contaminado. Hubo un caso en que, ha habido varios casos, ¿eh? Un tiempo se estuvo usando plutonio 38 como marcapasos, que unas pasotas así pesan como 2 kilos. Ya no se usan. Entonces, cuando enterraban a los cadáveres que tenían una fuente de plutonio, ojo, es plutonio 238, no es plutonio 239. Sigue siendo muy radiotóxico, pero no tanto como el otro, como los otros. Se recomendaba extraer la fuente esta de plutonio 238. Hubo un caso de personas contaminadas en Goiânia, que fue curioso y chistoso porque la gente que tenía muertos en el cementerio no quería que enterraran muertos contaminados por el accidente, ¿no? Porque iban a irradiar a sus muertos. Entonces hicieron una manifestación para evitar que enterraran a los contaminados en ese cementerio. Pero bueno, salvo que sean isótopos de vida media muy larga o con niveles muy altos de radiación, yo pienso que no habría tanto problema, ¿no? Ahora, si es mucha contaminación y un radioisótopo muy radiotóxico, pues me parece que a mí que esos cadáveres deben ser enterrados como material radiactivo biológico, ¿no? Como decimos nosotros, el Instituto Cadáveres de Animales de Experimentación, con radioisótopos para su disposición. Yo diría que en ese caso solamente se pensaría hacer algo así. Ok, gracias. Tenemos tiempo todavía para una pregunta más. Pregunta Fernando Rodríguez.
te manda saludos primero y pregunta si hubo seguimiento en los años después después del accidente de Juárez, si hubo seguimiento a los irradiados. Saludos igual, Fernando. Pues fíjate que se intentó, pero eso le tocaba a la Secretaría de Salud. Entonces hicieron un protocolo, hicieron una gran reunión con fotografía y todo, y se comprometieron a hacer seguimiento a las personas irradiadas. Pero eso nunca sucedió. Ellos ya se acabó la reunión y se fueron todos a su casa y ya nadie volvió a hacerles caso. Hubiera sido muy interesante. Fíjense que el que vino al accidente fue el doctor Carl Flumer de Oak Ridge. Él era una autoridad mundial en seguimiento de efectos biológicos de radiación. Él se dedicaba a eso, tenía un grupo se llamaba REACTS, de seguimiento a accidentes y demás. Y ellos sí hacían seguimiento a nivel mundial de casos de esto, ¿no? Hubiera sido muy interesante porque hubo irradiados a niveles altos y además hubo alrededor de 21 personas que quedaron estériles en Dunkirk de manera permanente o parcial, que hubiera sido muy interesante seguir, pero desgraciadamente como CNS no se tenía la autoridad para hacerlo, eso era área exclusiva de la Secretaría de Salud, y pues ya no se pudo hacer más. Ok, bueno, gracias. Me regreso un poquito en relación a la pregunta anterior. Me comenta Roberto Suárez, de la comisión, que en la norma 007 de la serie nuclear se contienen algunas disposiciones para cadáveres con implantes radioactivos. Que bueno, es el caso que comentabas de las fuentes. Claro. Bueno, pregunta Jonathan Gustavo Peña. ¿En México ha habido accidentes clínicos en radioterapia? No que yo sepa, pero yo no he estado mucho en esa área. Sí, bueno, yo igual desconozco, pero si alguno de los que nos está escuchando sabe, Sí, pues sería puede interesante. contestar por el chat. Ajá. Sería interesante ver si ha habido. Sí. Bueno, pregunta Enrique Rojo. ¿Qué opinión tienes sobre la fuente fundida en la fábrica Tubos de Acero de México en Veracruz? Bueno, eso fue un impacto económico gigante, pero lógicamente no tuvo realmente mucho significancia. Dudé si tenía algo de información del accidente, pero ahí fue un impacto grande, se contaminó la planta a niveles bajos de radiación. El impacto económico fue grande, se exportaron 200 toneladas de óxido de plomo, una fuente de cesio de un curí aproximadamente que se fundió en Tamsa, en Veracruz. Pero no lo incluí porque no tuvo un impacto, fue impacto económico, pero no tuvo impacto en la salud, realmente no hubo radiaciones ni nada de eso, ¿no? Pero sí, yo estimo que han de haber gastado cuando menos unos 20 millones de dólares en resolver el problema. Muy bien, pues la última pregunta es de César y dice si el gobierno ha tomado alguna medida o realizado alguna actividad para evitar futuros accidentes. Pues eso es responsabilidad no solamente del gobierno, es de todos nosotros. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es mejorar la capacitación tanto de nosotros como de la gente que nos rodea. Aquí me encantaría mencionar que yo veo muy flojito la preparación de nuestros encargados de obras lógicas, pero pues en la medida que cada quien hagamos por mejorar esto, tendremos más seguridad en nuestro país, en nuestras áreas de trabajo, en nuestros trabajadores,
y yo soy de la opinión de que deberíamos elevar los estándares de la capacitación que exige la Comisión en la norma 31. Pero bueno, yo he insistido muchos años, no lo he logrado. Ojalá y la gente que me esté oyendo o lo que siga después de nosotros haga algo por mejorar esto, ¿no? Sí, bueno, mira, el doctor Fernando Mireles había hecho una pregunta. No la había leído porque consideré que es un tema que no tiene tanto que ver con accidentes, pero ahora que hablas sobre la capacitación, sobre la formación de los profesionales, la pregunta es, ¿qué opinas sobre la creación de la maestría en seguridad radiológica de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Me parece una idea de un proyecto muy importante, hay que apoyarlo, hay que mandar estudiantes, todo lo que sea capacitación, sobre todo la de alto nivel, hay que apoyarla y hay que desarrollarla al mayor nivel posible. No solamente se trata de tener más y mejores profesionales de la protección biológica, sino que es gente que sabe física de reacciones. Hay muchas aplicaciones que no hacemos a nivel que tienen otros países porque no tenemos a los especialistas. Entonces, entre más nivel, entre mejor preparación tengamos a nivel de educación formal o digamos, escolarizada, de entrenamiento en cursos o de entrenamiento en campo, bienvenida. Yo creo que es algo que hay que apoyar. Muy bien, muchas gracias. Me pide Luis Obando que repita su pregunta. Había sido resuelta parcialmente por Eduardo Molina y Mario Mejía, que es en cuanto a la referencia para fallecidos por accidentes radiológicos. No. Bueno, sí, eso me pone. Luis, si me puedes escribir ahorita un poquito a qué te refieres y la leo en voz alta. Y por mientras, Roberto Suárez menciona en relación a la pregunta de fuentes de uso médico que ha habido algunos incidentes de pérdida de control de fuentes en braquiterapia de baja tasa de dosis. Casi todas ellas han sido recuperadas. Entiendo yo de esto que tal cual clínicos no ha sido, pero sí ha habido de pérdida de control de las fuentes. Bueno, Hubo un caso, no sé si esto fue aquí en México o hubo un caso en Centroamérica de que las unidades, no sé si era un acelerador o cobaltos, que no estaban calibradas, entonces dieron dosis mucho mayores a las que pensaba el médico, y eso evidentemente provocó una mortandad pues mayor en los pacientes. Creo que eso fue en Costa Rica, no sé si en México también hubo un caso así. Como no soy del área de América, desconozco y no puedo mencionar al respecto, pero eh, esos casos son interesantes para que no ocurran en nuestro país, ¿no? sí, sí. Creo que creo que es bastante importante ahí aplicar un poco lo que se hace en el área de reactores, que es la experiencia operacional, ¿no? Muchas gracias por tu plática, Gustavo. Creo que fue bastante ilustrativa. Creo que fue bastante interesante contar con tu experiencia de primera mano y con tu análisis de por qué han pasado estas situaciones. Parece que ya no hay más preguntas, entonces, pues nos despedimos. Gracias a ustedes, saludos a todos. Fue un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, les recuerdo que esta conferencia fue grabada, entonces posteriormente les haremos llegar la liga para que la vean nuevamente.